¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta mañana vamos a conversar con el abogado penalista, experto en criminología también, muy reconocido por sus aportes, por sus señalamientos sobre el tema de seguridad. Bienvenido a la sala de redacción, abogado. Gracias, licenciado. Un placer estar aquí con su auditorio y sabemos que ustedes mantienen bien informado al pueblo hondureño y creo que las impresiones ya son satisfactorias, ¿verdad?, para la población nacional y aquellos que viven fuera del país. Sí, bueno, hay varios temas que nos concitan, abogado Germán Licona. Usted es muy conocedor en el tema de seguridad, especialmente en el tema también penal, pero vamos a ir paso a paso. La semana pasada el gobierno, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aprobó una serie de normas a seguir para, según ellos, devolverle la paz y la tranquilidad a la población. Muchas de estas están inspiradas en el espectro Bukele, en el modelo Bukele. Usted ha sido muy crítico en cuanto a estas medidas que se pretenden aplicar en Honduras. Cuéntenos un poco, a grosso modo, ¿cómo ve usted estas determinaciones? ¿Van a tener un impacto en Honduras, a pesar de que es una realidad muy diferente a El Salvador? ¿Cuáles son sus valoraciones iniciales? Bueno, siempre le hemos manifestado que el mecanismo que utilizó el presidente Bukele inició en el 2018 cuando él asumió la presidencia de la República en su primer mandato. Y él fue claro y contundente. En un año, prácticamente San Salvador salió de las 50 ciudades más violentas del mundo. En un año, voluntad política y compromiso con la nación. Luego empezó a desarrollar su propuesta de control territorial y es ahí donde vimos que hubo un proceso integral desde la incorporación de todos los actores políticos, jurisdiccionales y de investigación a fin de que el esfuerzo integral rindiera los frutos. Hoy, después de 4 años del gobierno del presidente Bukele, se respira paz y tranquilidad. Y no solamente eso, sino que los ojos de las empresas transnacionales grandes como Google ya se han afincado en territorio salvadoreño y generando oportunidades de empleo. Eso esperábamos que Honduras, cuando inició el primer proceso que tuvo que ver con el plan control contra el crimen del 1 de diciembre del 2022, surtiera los mismos efectos, pero al final las fuerzas del orden, llámese Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, quedaron solas y no tuvieron el apoyo ni el acompañamiento de las acciones que debieron de haberse implementado en relación a derogar algunas leyes, ponerle nombre a algunas leyes que endurecieran las penas para estos delitos que se han calificado como la extorsión y sicariato, y más aún temas donde la Corte y el Suprema de Justicia y el Ministerio Público tenían que hacer una revalorización de sus actores fiscales y jurisdiccionales para acompañar este proceso, pero con voluntad política y con decisión para que acompañaran a las fuerzas del orden y obtener en conjunto resultados positivos. ¿Cómo entendemos el discurso político? Recuerdo perfectamente cuando se comparaba Honduras con El Salvador, los que ahora están en el oficialismo decían de que el plan Bukele no aplicaba a Honduras porque era una realidad muy distinta. Otros decían, siempre el oficialismo, que El Salvador es más pequeño que Olancho y era más fácil dominar una población y un país con esas características de territorio. Pero ahora vemos de que prácticamente ese discurso oficialista se tira a la borda porque estamos haciendo una copia de lo que Bukele ha hecho en El Salvador. Bueno, mire, geográficamente, si bien es cierto, nosotros tenemos mayor territorio, pero la idiosincrasia de los pueblos y la cultura de todo Centroamérica, la más similar, es la que se da entre Honduras y El Salvador. De hecho, compartimos una frontera extensa, marítima y terrestre, donde prácticamente desde Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque son los departamentos
que tienen mayores relaciones de mercado, de negocio y hasta aspectos que tienen que ver con la unión de familias, porque hay muchas relaciones entre ambos pueblos. No obstante, consideramos que el mismo problema que se originó con las maras y pandillas, que tiene su génesis allá en Los Ángeles y que muchos de ellos eran ciudadanos salvadoreños, contaminó el Triángulo Norte de una forma tal que las estrategias técnicas y tácticas de estos grupos fascinerosos llegaron a nuestro país. Y usted pudo ver que hasta había cierto reclutamiento o cierto adiestramiento que recibían los grupos criminales en estos países. Entonces, ¿por qué no aplicar o emular un proceso de atacar frontalmente a la criminalidad común y organizada cuando las culturas y las mismas relaciones son las mismas? Indistintamente de la geografía, recordemos que casi tenemos la misma población. Nosotros nos aventajamos, tenemos ya casi 10 millones de hondureños, allá creo que tienen 8 o 7, pero la misma cantidad tienen los mismos problemas, las mismas situaciones, y creo que los niveles criminales o la dinámica criminal que se daba en El Salvador también se da en Guatemala y por ende en Honduras. Sí, ahora, abogado Licona, vayamos desglosando un poco lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero no sin antes mencionar algo que usted decía: se necesita voluntad política. El Salvador, como usted bien lo decía, salió de las 50 ciudades más violentas del mundo, de las cuales Honduras y Tegucigalpa y San Pedro Sula todavía están en esa deshonrosa lista. Pero El Salvador salió en un solo año. Usted habla claro, dice voluntad política. Aquí, por decir algo, desde el 2012 se nos viene diciendo que Honduras presentaba los niveles de homicidio más altos del mundo, con 86 por cada 100.000 habitantes, y ahora bajó a 30. Y mientras vaya bajando, dice, pero todavía no nos ajusta para salir de esa deshonrosa lista. ¿Realmente voluntad política? Yo le agregaría a la voluntad política compromiso con la patria. Mire, aquí hay un montón de actores políticos que no acompañan para que Honduras sea una patria fortalecida, robustecida en temas democráticos. Y lastimosamente siguen guiones de otros grupos políticos que albergaron sus esperanzas después de la ruptura o de la caída del muro de Berlín y buscaron un asidero allá por Brasil en 1990, donde albergaban a partidos y a grupos de izquierda que tenían otras ideologías. Creo que el gobierno debe enfocarse más en ese patriotismo, si de hecho ya implementaron hasta una cátedra en las mismas Fuerzas Armadas de Honduras, en el mismo sistema educativo, donde el conocimiento y el espíritu morazánico es el que dicen ellos que va a prevalecer. Hay que ver el alcance de esa forma de conocimiento que ellos quieren desarrollar. No obstante, consideramos que Honduras necesita el involucramiento de los mejores hombres y mujeres para avasallar y lograr que Tegucigalpa y San Pedro Sula, que se encontraba ahorita en el 46 y 48 lugar de las 50 ciudades más violentas del mundo, salga de una vez por todas. Ese va a ser el punto de partida para que los grupos criminales aparejados con la criminalidad transnacional, porque eso también nos afecta al territorio. Ya no solo somos de paso para el narcotráfico, ahora nos hemos convertido en territorio fértil donde se produce la hoja de coca, y eso contamina a estos grupos criminales que asedian a través del sicariato y del cobro del impuesto de guerra que se da en nuestro país. Sí, abogado Licona, bueno, brevemente, con esto de las medidas aprobadas en Consejo de Defensa y Seguridad, ¿tiene sentido construir una cárcel para 20.000 privados de libertad y no desistir de construir otra a 250 kilómetros de tierra firme en las Islas del Cisne, que ha sido muy criticado este proyecto y que representaría además un gasto oneroso para el país? Bueno, mire, los puntos que están tratando ahorita en esta nueva propuesta, donde el plan de soluciones radicales contra el crimen, aún acompañando de un estado de excepción parcial que nos limita ciertos derechos y garantías constitucionales, que creo que lo que refleja
es que hay un leve fracaso del primer accionar de las fuerzas del orden, porque, como bien lo decía el director de la policía, nosotros hemos capturado por extorsión más de 3.000 personas, pero solo el 3% se ha obtenido sentencia condenatoria o se han declarado culpables a través de un procedimiento abreviado. No obstante, consideramos que se tiene que ampliar la gama de construcción de estos centros penitenciarios que nos den la seguridad de que no van a estar cerca de grandes ciudades donde puede haber cierto nexo aún con los grupos criminales. Y creo que lo que tenemos que tener cuidado es que me preocupan los nuevos gobiernos, particularmente que todo lo hacen en estado de emergencia. El estado de emergencia genera compras directas y las compras directas muchas veces van apartadas de la transparencia y rendición de cuentas. Eso va a permitir que se den algunas cosas y le voy a poner un ejemplo. La cárcel del Pozo de Moroselí, esos terrenos se los vendió un político del Paraíso a precios arriba de los 90 millones de lempiras. Ahora, entre Olancho y gracias a Dios, ¿quién va a ser el beneficiado en los terrenos donde se va a construir? Pongámosle ojo a eso, porque si lo hacen en terrenos ejidales, en buena hora, pero si van a favorecer a una clase política, hay que ponerle ojo. Por otro lado, las Islas del Cisne, hemos dicho bueno, lo hemos mencionado, que sobre las Islas del Cisne pesan dos decretos. El decreto PCM de 1991 y el decreto legislativo 198-1994 que les concede el derecho de un parque nacional marítimo. Y adicionalmente a ello está también que forman parte del corredor mesoamericano que protege los arrecifes de coral. Y no solamente eso, dentro de esa área hay especies que ahí se dan y alimentan la pesca artesanal de la etnia misquita. Entonces, si hay un principio de legalidad que se va a violentar y a la par va a haber una condición de inseguridad alimentaria para un pueblo olvidado por décadas, entonces estamos generando dos problemas. Y le voy a decir por qué se generan dos problemas. Porque por un lado, si usted recuerda, una montaña de Colón, el Congreso legisló para reducir la zona núcleo y meter a una minera. No cometamos ese hierro. Pero si van a conocer esa situación, pues que vayan todos los análisis. Pero Lucky Medina, de Mi Ambiente, ya dice que emitió una licencia ambiental. Entonces estamos a las puertas de que el Ministerio Público, a través, si esto se ha consumado, tiene que elegir la Fiscalía del Medio Ambiente que verifique si el Ministerio de Mi Ambiente emitió una licencia ambiental, porque eso trastoca los tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario por ese corredor mesoamericano. Entonces, creo que ya de una vez por todas se tiene que desistir, aparte de eso que sería una cárcel onerosa, una cárcel que se va a ubicar a 250 kilómetros de tierra firme de las costas hondureñas y que van a volver onerosa la operación. Y no solamente eso, aparte de destruir la flora y la fauna, hay que hacer semejantes inversiones para montar una planta desalinizadora y una planta eléctrica que va a dar energía a una instalación de más de 2.000 personas privadas de libertad. ¿En qué cabeza cabe que creo que la situación que se da en algunos líderes políticos cuando con estas actitudes iracundas desestiman los aspectos legales? Sí, bueno, he escuchado muchas versiones de criminólogos, de expertos, de analistas hablar sobre el tema, decir de que no tiene sentido hacer una cárcel en las Islas del Cisne si van a tener una de 20.000 para 20.000 privados de libertad en esa zona de la Mosquitia, que ni siquiera se va a poder llenar con 20.000, como ellos dicen, peligrosos, cabecillas, jefes de Lampa. Pero muchos hablan de que las Islas del Cisne sería como para llevar trofeos políticos, o sea, personas condenadas por corrupción y que significan para ellos rivales políticos. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, vea que si siguen con esas intenciones, no sean ellos los primeros inquilinos de esas cárceles, porque las arbitrariedades que están cometiendo en la administración pública, aún desde el Poder Legislativo, está para que
el delito de traición a la patria ya se consumó. Y eso, si llega un fiscal general responsable, despolitizado, y una Corte Suprema que anhelamos despolitizada, creo que los delitos no prescriben y va a haber persecución a futuro cuando estos ciudadanos que en algún momento participaron en política sean llamados por los tribunales, porque, como bien lo decía usted, no hay una lógica de intervención que diga que teniendo una cárcel que va a albergar a más de 20,000 personas, hacer otra más costosa. Creo que eso es un globo sonda que han estado manejando para generar temor en la clase política que sí tiene techo de vidrio. Y vea usted lo que se consumó. Se dividieron el pastel de las instituciones que fiscalizan, las que investigan, las que emiten requerimientos y aún las que les toca con imparcialidad ejecutar y llevar un proceso jurisdiccional que aplique a todos aquellos que han cometido delitos reñidos con la ley. Hablemos de la lista de extraditables. Muchos dicen de que cada gobierno maneja su propia lista de extraditables, que unos esconden nombres porque les conviene. Sucedió en el gobierno anterior, ahora sucede con este gobierno. Se desbarata esa teoría de que si usted publica nombres de personas que son buscadas o requeridas por la justicia norteamericana, prácticamente les está avisando para que se den a la fuga. Pero ahora sí se hace. Y decía el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, de que lo hicieron público porque ya todo el mundo sabía quiénes eran ellos y que prácticamente era un secreto a voces. ¿Fue una decisión acertada publicar esta lista de extraditables? Bueno, más que acertada, creo que es correcta en el tiempo, porque si muchos de esos nombres que aparecen ahí fueron solicitados en extradición en los gobiernos anteriores y no sé, tal vez no sabemos si se les informó para que se escondieran o salieran del país. Ahí hay gente, uno de ellos lo sacaron con una operación del más alto nivel de operatividad policial o militar de un juzgado en El Progreso. A otros que ocupaban cargos en una alcaldía del departamento de La Empira, pues no se les persiguió por la misma familiaridad que tenía con mucha gente del Ministerio Público y con muchos políticos tradicionales. Creo que en ese sentido era más que prudente sacarla para dar a conocer que en realidad se había fracasado en capturar, ya sea porque lo hicieron agrede o porque muchos de ellos se escondieron de una forma tal que no se podían encontrar. Pero al final es bueno para visibilizar que en el pasado se hicieron cosas que no fueron correctas y que en este gobierno tampoco se tiene que estar escondiendo las cosas. Sí, bueno, otra de las críticas a estas medidas, ya para ir puntualizando, abogado Licona, es que prácticamente se sugiere hacer reformas al Código Penal para castigar a quienes atenten contra los operadores de justicia. No así contra los que matan mujeres, por ejemplo. En el país más de 110 mujeres han muerto solo este año. Bueno, mañana se cumple el primer año sobre la masacre en Támara, donde murieron 46 reclusas. Realmente, ¿qué pasa? Se le da mucha importancia, digamos, al tema de los operadores de justicia, pero por otro lado se ve con desdén la muerte violenta de mujeres. Bueno, yo le voy a decir una cosa. A mí, desde que entró en vigencia el decreto 130-2017 y que fue publicado en la Gaceta el 2020, vimos cómo se redujeron sustancialmente las penas para grupos criminales, para funcionarios públicos y para aquellos fascinerosos que le daban muerte a grupos vulnerables como lo eran mujeres, menores y niños. Creo que es una aberración en la cual muchos lo calificamos como el código de la impunidad. Las reformas deben ir conducentes no solamente a dar protección, porque quienes ponen el rostro y el cuerpo para enfrentar frontalmente a los criminales son las fuerzas del orden, son los fiscales. Entonces, hacia ellos debe ir también ampliada los beneficios y las penas contra aquellos que atenten contra la vida de estas personas, porque en un operativo no reciben confites.
reciben balas. Y de hecho, es tanto el impacto del calibre que utilizan los grupos criminales que se han tecnificado y modernizado que hasta el Estado tuvo que invertir en la Black Mamba para poder hacer sus operaciones más seguras y su equipamiento a fin de resguardar la vida de estos funcionarios. Ya es momento, y quiero dejarlo evidenciado, en el tema de la impartición de justicia, es el momento de implementar los jueces sin rostro, para que el Poder Judicial tenga la garantía que una vez que emitan sus fallos en nombre del Estado de Honduras y que la sentencia sea condenatoria, no hayan represalias en contra de estos funcionarios que están obligados por el imperio de la Constitución y sus leyes a aplicar la justicia. Sí, bueno, sus valoraciones finales, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19. ¿Tendrá éxito el buquelazo en Honduras? ¿Ha sido una aceptación tácita que fracasaron las medidas de seguridad al implementar estas nuevas, o al anunciar, mejor dicho, todas estas nuevas medidas basadas en el plan Bukele? Bueno, por una parte, estoy confiado que la incorporación de todos los actores institucionales podría dar resultado. Pero el otro aspecto que sí me genera duda es que lo están haciendo a las puertas de un proceso eleccionario primario y a las puertas de un proceso eleccionario general. Eso lo hubieran hecho integralmente allá el 1 de diciembre de 2022, donde los recursos que utilizaron, más los presupuestos de las Secretarías de Estado, creo que hubieran sido más eficientes y eficaces en atacar la criminalidad organizada de común, pero de igual forma queda ese espectro en el ambiente, en la cotidianidad del pueblo hondureño, de que van a hacer algo, pero esperamos que los resultados sean en favor de la inversión, del ingreso y del respeto a la vida, que es la que el Estado debe tutelar. Esta mañana en la sala de redacción de Proceso Digital, el abogado Germán Licona, él es penalista, experto en criminología, nos ha abordado todos estos temas, medidas de seguridad que ha anunciado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y como una forma para contrarrestar el crimen. A todos ustedes les recomendamos que esta y otras entrevistas siempre están a su disposición en todas nuestras plataformas digitales. Buenos días.